de Boyle dice que la presión del gas es inversamente proporcional a su volumen, por lo que si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un experimento de la ley de Boyle. Y pues vamos a usar un contenedor con agua, una botella de plástico cortada por la mitad y en su parte superior le agregamos un globo. Aquí vamos a representar cómo es que al agregarle presión, el volumen del gas va a disminuir y la presión va a aumentar, por lo que se va a inflar este globo. Y al aumentar el volumen va a disminuir la presión. La ley de Charles enuncia que mientras la presión de un gas se mantenga constante, su volumen y su temperatura van a ser directamente proporcionales. Aquí podemos apreciar cómo en este experimento se hace representación a la ley de Charles. Aquí podemos ver que la temperatura es directamente proporcional al volumen. Entonces, aquí la presión siempre va a permanecer constante. Y aquí podemos observar cómo las moléculas se van expandiendo más rápidamente. La ley de Gale. Esta ley establece que la presión es directamente proporcional a su temperatura, lo cual que si la temperatura aumenta, la presión también aumentará, o si la temperatura baja, la presión también bajará, y el volumen siempre se mantiene constante. Primero vertimos agua sobre la tetera a fuego lento y tenemos que esperar 5 minutos hasta que suene. Después de esperar los 5 minutos a fuego lento, empezó a salir un poco de vapor y aquí podemos ver aplicada la ley cuando nosotros subimos la temperatura y empieza a sacar más vapor gracias a la presión que se ejerce adentro. A continuación les enseñaré una serie de ejemplos de cómo resolver problemas de la ley de Boyle, Gay-Lussac y Charles. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0.98 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? De datos tenemos que el volumen 1 son 80 mililitros, la presión 1.98 atmósferas y de presión 2, 1.2 atmósferas. Tenemos que encontrar cuál sería el volumen 2. La fórmula de la ley de Boyle es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En este caso necesitamos saber volumen 2, entonces despejaremos volumen 2 de la fórmula, que quedaría volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Ahora solo sustituimos. Volumen 2 es igual a 0.98 atmósferas por 80 mililitros entre 1.2 atmósferas. El resultado quedaría volumen 2 es igual a 65 mililitros. Un gas ocupa 2.5 litros a 50 grados centígrados. ¿Qué temperatura tendrá si ocupa 1 litro? De datos tenemos que volumen 1 es 2.5 litros. La temperatura 1 serían los 50 grados centígrados y el volumen 2 es 1 litro. Tenemos que encontrar la temperatura 2. Antes de comenzar, tenemos que cambiar la temperatura de grados Celsius a Kelvin, que serían 323.15. En la ley de Charles se puede utilizar regla de 3, entonces estaremos utilizando regla de 3. Primero vamos a sustituir. Volumen 1 sería 2.5 litros sobre temperatura 1, que sería 323.15 Kelvin, es igual a volumen 2, que sería 1 litro, entre temperatura 2, que es lo que estamos buscando. Entonces multiplicamos 1 por 323.15 entre 2.5. Entonces tenemos que temperatura 2 es 128.74 Kelvin. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. ¿Qué presión alcanzará si la temperatura sube hasta los 40 grados Celsius? De datos tenemos presión 1, que son 790 milímetros de mercurio. Temperatura 1, que son 25 grados Celsius, que en Kelvin serían 298.15. Tenemos que temperatura 2 son 40 grados centígrados, que serían 313.15 Kelvin.
estamos buscando presión 2. En la ley de Gay-Lussac tenemos que la fórmula es presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Aquí nuevamente se puede utilizar la regla de 3. Ahora sustituimos. Presión 1 son los 790 milímetros de mercurio. Temperatura 1 son los 298.15 grados Kelvin. Y temperatura 2 son los 313.15 grados Kelvin. Multiplicamos los 790 milímetros de mercurio por 313.15 Kelvin entre 298.15 Kelvin. Quedaría la presión 2 de 829.74 milímetros de mercurio.